Hola, resolvamos el siguiente ejercicio sobre trazo de curvas. Hay 4 descripciones y 6 gráficas. Para cada descripción diga cuál o cuáles son las gráficas que puede representar. Es posible que para cada descripción haya varias gráficas, haya una gráfica o no haya ninguna gráfica que represente. Si la descripción no representa ninguna gráfica, escriba ninguna. Puede que una gráfica esté relacionada a varias descripciones. En cada uno de los casos, f está definida únicamente en el dominio entre 0 y 3. Para la primera descripción tenemos f' es mayor que 0 para x entre 2 y 3. Es decir, que la función es cóncava hacia arriba en este intervalo. Se cumple en la gráfica A y en la gráfica D. Si f' es menor que 0 para x entre 0 y 2, tenemos que la función es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Y la gráfica A lo cumple nuevamente, lo mismo que la gráfica D. En la tercera condición, si f de x tiene una discontinuidad no removible en x igual a 2, significa que la función es discontinua en dicho valor y que el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. Y lo cumple la gráfica A y la gráfica D. Para la última condición, f' de 5 medios es mayor que f' de 1, veamos las gráficas un poco más grandes. Ahora, tracemos una recta tangente para cada una de estas dos funciones en x igual a 5 medios y en x igual a 1. Para la gráfica A tenemos esta recta tangente en x igual a 5 medios y en x igual a 1. Como la derivada geométricamente significa la pendiente de la recta tangente, entonces podemos visualizar que la derivada en este punto es mayor que en este. Por tanto, la gráfica A cumple dicha condición. Al revisar esto mismo en la gráfica D, tenemos esta recta tangente en x igual a 5 medios y esta en x igual a 1. La pendiente de la recta tangente en este punto es mayor que la pendiente de la recta tangente en este. Por tanto, la gráfica D cumple esa condición. En conclusión, la primera descripción la cumplen las gráficas A y D. Para la segunda descripción tenemos f' es menor que 0 para el intervalo entre 2 y 3. Quiere decir que f es decreciente en dicho intervalo. Las funciones que cumplen dicha condición es la gráfica B, la gráfica E y la gráfica F. Si f' de x es mayor que 0 en el intervalo entre 0 y 2, significa que la función es creciente en dicho intervalo y lo cumple la gráfica E y la gráfica F. Si f de x es diferenciable si x es distinto de 2, esto representa que la función es continua. Recuerden que estamos en el intervalo entre 0 y 3, excepto en x igual a 2 es continua y no se presenta un punto donde la gráfica tenga una esquina o un pico o una recta vertical. La gráfica que lo cumple es la E y la F. Y en la última condición, f de x tiene una discontinuidad no removible si x es igual a 2, representa que f de x es discontinua en x igual a 2 y el límite cuando x tiende a 2 de la función no existe. Y esto lo cumple la gráfica E. Por tanto, la segunda descripción está relacionada con la gráfica E. Para la tercera descripción tenemos f' es menor que 0 para todo x diferente de 2. Esto representa que f de x es cóncava hacia abajo para todo x diferente de 2 y la única gráfica que la cumple es la gráfica C. Revisemos si las otras tres condiciones se cumplen en esta gráfica. f' de x es menor que 0 para los x entre 0 y 2. Es decir, que la función es decreciente para dicho intervalo, lo cual es correcto. f' de x es mayor que 0 para los x entre 2 y 3. En este caso se tiene que la función es creciente entre 2 y 3,
lo cual es también correcto en esta gráfica, y f de x tiene una discontinuidad removible en x igual a 2, equivale a decir que f de x es discontinua en x igual a 2 y que el límite cuando x tiende a 2 de la función sí existe. Dicha condición también se cumple en esta gráfica. Por tanto, la tercera descripción se relaciona con la gráfica C. Y en la cuarta descripción se tiene f' de x es mayor que 0 para los x entre 0 y 2, lo cual representa que f de x es creciente para este intervalo. Se cumple en las funciones d, e y f. Si f' de x es menor que 0 para los x entre 2 y 3, es equivalente a establecer que f de x es decreciente en este intervalo y se cumple en la gráfica E y en la gráfica F. Si f de x tiene una discontinuidad removible en x igual a 2, se tiene que f de x es discontinua en x igual a 2 y el límite cuando x tiende a 2 de la función sí existe y se cumple solo en la gráfica F. Para la última condición, veamos la gráfica un poco más grande. En esta última condición, f' de 5 medios es menor que f' de 1, es necesario trazar dos rectas tangentes, una en x igual a 5 medios sobre la curva y la otra en x igual a 1. Ahora, como la derivada geométricamente representa la pendiente de la recta tangente, podemos visualizar que la pendiente de la recta tangente en x igual a 5 medios es menor que la pendiente de la recta tangente en x igual a 1. En conclusión, la cuarta descripción se relaciona con la gráfica F.